Hola, ¿qué tal? Hoy estamos acá con Alejandra Valverde Alfaro. Ella es una colega nuestra de filología y queremos entrevistarla para saber qué está haciendo y cómo ha sido su vida profesional en estos años. Entonces, bueno, pues mucho gusto, Alejandra. Si quieres empezar, contanos un poco sobre vos. Bueno, buenos días, mucho gusto a ambas. Bueno, a Silvia ya la conocía de las clases, de las aulas, de la U, que topábamos bastante ahí. Y bueno, con Natalia recientemente venimos apenas conociéndonos, pero un gusto también, súper contenta por la iniciativa, porque me tomen en cuenta. Y bueno, no sé, díganme ustedes qué les cuento, quién soy. Bueno, vivo en Sarchí Norte, en Alajuela, que siempre ha sido como algo interesante desde que estaba en la universidad y viajaba a estudiar porque la gente no podía entender cómo yo iba desde aquí hasta San José y me devolvía. Es que el punto era que no vivía allá. Entonces casi que Ujú. yo pasé, digamos, mi vida viajando y estudiando. Por dicha tuve la oportunidad de solamente estudiar, ¿verdad? Admiro también mucho a la gente que trabaja y estudia, porque si yo lo hice solo estudiando y viajando era sumamente difícil. Trabajando no lo hubiera logrado, o tal vez sí, pero tiene un costo distinto. Entonces, bueno, eh, no sé, soy una persona sumamente sencilla, una persona sumamente sonriente, digo yo, que es algo como que me encanta, y me encanta también que la gente lo sea. Entonces soy de esas que va por la calle y en cualquier momento ve a alguien y le suelta una sonrisa y espero como que la gente reaccione igual. Me parece muy importante como esa comunicación, ¿verdad?, que hay a través del momento en que nos sonreímos. Me gusta mucho trabajar en la parte cultural, en la parte artística. Mi papá es músico, empírico. Creo que de ahí viene como esa venilla artística. No soy así como la más diestra, ¿verdad? En la parte musical, pero tengo una guitarra. Tengo un rinconcito ahí musical en la casa que de vez en cuando me siento, lo uso, lo aprovecho. Entonces tengo una guitarra, tengo unas maracas, tengo unos bongos, tengo una armónica y ahí voy sumando cositas que me encanta tener. Eh, no sé, también en algún momento llevaba cursillos de dibujo. Me encanta como toda esta parte, la parte del arte, la parte de las letras. Recuerdo que cuando hacía los test en el colegio para ver qué teníamos que estudiar, había como secciones, ¿no? Que decía ciencias sociales, la parte de medicina, no sé qué, un montón de cosas. Bueno, vino la parte, todo era en artes y letras, todos los puntajes eran en artes y letras. Entonces, desde ahí fue como muy, sé lo que quiero estudiar, sé hacia dónde debo ir y así es como llego también a la carrera, con miedo, porque yo estaba yéndome sola de aquí hacia allá, nadie de mi familia había salido a San José a estudiar, entonces era como la que se aventuraba. En esa parte fue bastante interesante, pero siempre supe que tenía que ser de ahí y nunca lo cuestioné. Incluso cuando mis compañeros me cuestionaban que de qué iba a vivir y cuánto iba a ganar y si era una carrera rentable y todo este asunto, entonces yo siempre decía, bueno, la hago rentable porque es lo que yo quiero estudiar y necesito vivir de eso, entonces me tocará a mí ver cómo hago. Y entonces, bueno, tocó hacerlo así y bueno, aquí estamos, ya más o menos tengo como unos, ¿qué puedo decir? 13 años de estar trabajando ya y de experiencia, si lo podemos llamar así. Y bueno, ha sido un reto, ha sido muy bonito, ha habido épocas muy buenas, hay otras que no lo son tanto, pero como en todo, creo que todos pasamos por esos momentos. Ale, y en esta línea, ¿cómo definirías vos tu identidad profesional y en torno a las actividades productivas? Ya que nos estás contando de, bueno, 13 años es una buena experiencia, claro. Sí, yo empecé trabajando, era muy interesante porque empecé trabajando como un tipo de, no sé si era como unas prácticas, unas horas. Yo creo que, si mal no recuerdo, eran unas horas que yo hacía por la beca que tenía. Entonces, no tenía beca en ese momento en la Universidad de Costa Rica, había becas. Bueno, no, ahora realmente no lo recuerdo, pero no sé si todavía es lo mismo. Había una beca con las que uno hacía horas, ¿verdad? Y había otra que uno no necesariamente hacía horas, tenía que mantener, creo, las calificaciones, ¿verdad? Entonces, como yo viajaba tanto y me movía tanto, no podía quedarme haciendo horas. Entonces, yo me esforzaba de una manera para tener beca primero y entonces sostenerla con notas, que era lo más, digamos, que yo podía rendir. Estudiaba en los buses, estudiaba en cualquier momento que pudiera para mantener esa. Y me acuerdo que hacía unas horas en creo que cuando eso apenas estaba implementándose toda esta parte de matrícula electrónica y todo esto, entonces me mandaron a un lado allá como fuera de la U, donde estaba una oficina en la que estaban los informáticos que armaban todo este sistema y la idea era que se revisara todo el contenido escrito que aparecía en esas páginas.
Entonces yo me dedicaba a eso, digamos, tenía que hacer unas horas ahí, pasaba unos días de la semana, seguía estudiando y entonces, digamos que ahí fue como lo primero que empecé a trabajar en la parte ya, digamos, de filología. Luego, siempre quise como que trabajar en una empresa de publicidad, tal vez por esto mismo que me llamaba la atención la parte artística, el diseño y todo eso. Yo decía, qué lindo trabajar en una agencia publicitaria, ver a la gente y todo esto, ¿verdad? Y justo el primer trabajo así formal con empleador que me contrata, me hace todo, fue en una empresa de publicidad que se llama Ogilvy, está en Escazú. Ahí trabajé 5 meses, fue así como muy rápido el asunto, ¿verdad? Pero tuve la experiencia sumamente buena y desde ahí muy poco he trabajado con empleadores. En realidad de ahí solo he tenido otro más, que es más o menos reciente, que fue en una editorial en Coronado, en un lugar que se llama Eduvisión, no sé si lo han escuchado. Ahí trabajé, hice un periodo de maternidad para una muchacha que tenía pues el permiso, ¿verdad? Por haber quedado embarazada. Y yo viajaba todos los días desde Sarchí hasta Coronado, digamos, era como repetir la parte del estudio, me tenía que ir como en bus de 4:20 de la mañana para entrar a las 7:30 y salía a las 6 de allá, de Coronado. Y recuerdo que yo entré en un momento en el que hubo una producción especial y yo trabajaba para la producción que se iba para Guatemala. Entonces, a veces tenemos que quedarnos así, había que, en horas extra. Entonces, a los compañeros y compañeras que vivían cerca les mandaban en un taxi. Sí, como pues, vive ahí cerquita, en Moravia, se va en un taxi, la empresa lo paga. Y yo, digamos, a mí no me pagaban un taxi hasta Sarchí, no era rentable, entonces me pagaban un taxi hasta la parada, por lo menos, y de la parada a bus. Entonces yo recuerdo que salía a ver, bueno, llegaba a la casa tipo 10, casi 11, hacía almuerzo y ya a las 3:30 tenía que estar otra vez. Fue sumamente cansado y era la primera vez que trabajaba en una editorial. Lo que pasa es que a mí esa parte me parece interesante e importante. Hago el esfuerzo, me mato, pero tengo la experiencia de una empresa de publicidad, me meto y tengo una experiencia de una editorial como para ir sumando, y también siento yo que es parte de encontrar ese espacio donde nos queremos quedar, porque hay mucha gente pues, que se va por la parte editorial, la gente que se va por la parte más periodística y las demás líneas que podemos encontrar. Pero entonces yo soy de la idea de que si me sale una oportunidad que no he hecho laboralmente, la asumo, porque esa puede ser mi oportunidad. Entonces, tengo que averiguarlo, y siento que nuestra profesión también permite irnos por muchos lados, enfocarnos en muchos lados, porque a fin de cuentas es lenguaje, todo es lenguaje y necesitamos estar ahí. Creo que somos profesionales importantes. Y bueno, y así he trabajado la mayor parte del tiempo haciendo corrección de textos, básicamente corrigiendo trabajos finales de grabación. En algunos momentos he trabajado con algunas editoriales a nivel de texto más literario, literatura menos académica, digamos. Y entonces también he revisado novelas, poemarios, revistas. También he trabajado, por ejemplo, en la UNED. Por ejemplo, hace un tiempo me contrataban como un profesional externo para revisar ciertos libros que salían. Entonces me contrataban para ese libro, terminaba el trabajo y volvíamos a lo de siempre. Entonces he tenido como eso, trabajé transcribiendo actas para el consejo universitario. Ha sido por todo lado, o sea, de verdad que ha sido como un poquito de todo. También fui profesora de comunicación oral, comunicación escrita, cómo hacer trabajos de investigación en la Universidad Latina, en una sede que tienen aquí en Grecia. Entonces ese me quedaba cerquita, por dicha, no tenía que viajar tanto. Ha sido como de todo. No sé cómo serán los otros compañeros y compañeras en el asunto de la experiencia, si se han mantenido mucho en una sola línea, pero creo que también eso esta profesión nos permite a nosotros estar como en muchos espacios y encontrar muchas cosas que hacer, como les digo, porque a fin de cuentas es el lenguaje, ¿verdad? Y está en todo lado. Y bueno, ahora que estamos hablando sí, ah, de la parte profesional también, nos has contado tu relación, ¿verdad?, con la filología, que además ha implicado todas esas distancias, ¿verdad? Ujú. Me gustaría saber,
bueno, también estabas hablando de la parte de, de las otras colegas y los otros colegas. Si hay alguna, si, ¿cómo definirías tu relación con la filología y si hay algunos aspectos que ves diferente que lo que otras compañeras y compañeros han hecho, algo que te diferencia a vos como, como filóloga en tu experiencia? Digamos que mantengo como el contacto, ¿verdad? Llega un momento en la vida en que perdemos a veces a ciertas personas, les dejamos de seguir el rastro, pero con las personas que me mantengo, tengo gente que, digamos, con las que son más cercanas, gente que trabaja simplemente en la parte editorial, totalmente enfocados en eso. Gente que ni siquiera se quiere dedicar a la parte de corrección de tesis, de artículos, de nada. Es como, Ale, le mandé a una persona porque es una tesis y yo no quiero revisar eso y yo sé que usted lo hace y yo no quiero. Entonces también me pasa mucho en la relación con los otros profesionales que tengo mucha gente de cuando estudiábamos, amigos cercanos, que me mandan a la gente para que revise yo los documentos, porque no se quieren dedicar a eso. Yo siento que no podría decir que una mayoría, y es de verdad una muestra muy pequeña la que tengo para decir, para poder generalizarlo, pero al menos de la gente con la que mantengo contacto, mucha gente de estas me manda a mí lo que yo creo, yo digo, pero ¿cómo si esto es lo que, en lo que podríamos estar trabajando ahorita? La gente, los estudiantes siguen produciendo tesis, se sigue produciendo la investigación, es un campo que para mí siempre va a estar ahí. Y digamos, se trata de nosotros hacer como, no sé, creo que está en cada uno de nosotros hacer ese nombre en el sentido de que me recomienden. Entonces, una estrategia mía es el servicio, o sea, lo doy de una manera para mí, digamos, tan ordenada, tan acomodada desde mi perspectiva, ¿verdad? Trato de ser como tan puntual en tiempos, entregar cuando digo, los precios, ajustarme a lo que pide la gente, capacitándome, porque que creo que ya lo tocaremos también, tenemos esta asociación costarricense de filólogos, ¿verdad? En la que estoy inscrita por realmente tener ese respaldo que nos piden, porque el cliente o la clienta siempre nos va a decir, y tiene el código, y la carta que me tiene que firmar, y cómo sé yo que usted es profesional. Entonces, es lo que es la institución, es el grupo que tenemos que nos da respaldo. Y entonces, al estar asociada a eso, también estar al día, ¿verdad? Con todos esos requisitos, tener un código, tener factura electrónica, etcétera, para que a partir de ahí, la persona que solicite mis servicios, casi que sea por recomendación. Recibo demasiada gente y a veces cuando lo digo, de verdad, los compañeros a veces no entienden cómo, o yo a veces no entiendo cómo los colegas dicen, no tenemos, o sea, de verdad no tenemos mucho que hacer, estoy sin revisiones, nadie, de verdad, siento yo que es una preocupación constante, pero digamos, yo que sigo viviendo aquí en Sarchí, en Alajuela, lejos de la capital, lejos de donde tal vez está concentrado este foco de estudiantes, de producción académica, recibo muchísimo material de allá. Y es porque, digamos, mi meta es hacer una labor, ¿verdad?, profesional tan buena que a mí me llegue la gente por un casi que de boca en boca. Entonces, casi siempre la gente que llega a mí es como, me recomendó mi compañero, me recomendó mi primo, es que mi amiga de tal universidad me dijo que usted le revisó, entonces necesito que usted me revise. Esa ha sido mi estrategia. No voy a decir que sea la mejor, que sea la peor, es una estrategia y me ha dado resultados. Entonces, yo siento que en esa relación con otros profesionales es también muy importante conocer, a veces siento yo que nos falta en eso, qué estamos haciendo todos los demás, cómo lo estamos haciendo, porque creo que ustedes coincidirán conmigo en que en esta profesión no nos enseñan a llegar a este punto nunca. Nuestra formación nunca va por este camino. Este camino lo tenemos por lo que nosotros y nosotras hemos hecho, por la forma en que cada uno ha intentado desarrollarse, por la forma en que cada uno ha abierto nichos de trabajo, trabajo grupal, trabajo en comunidades, individual. Por todas esas estrategias individuales es que tenemos estos resultados. Pero cuando las llegamos a compartir, creo yo, es cuando tal vez otras personas se dan cuenta de, mira, yo podría haber hecho esto, o esto me serviría a mí porque lo tenía aquí a la mano y no lo estaba viendo. Creo que también eso nos falta un poco en relación con los otros colegas, ¿verdad? Como a veces exponer un poco qué estamos haciendo, pero siento que estamos como divididos. Tal vez al no tener este espacio, no sé,
obligatorio, no sé si le puedo llamar así, en el que nos sumamos todos y tenemos que estar para vernos al menos cada cierto tiempo, porque estamos como muy por todo lado, ¿verdad? Como esfuerzos como separados, me parece a mí, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros concordamos con esta visión y Sí, definitivamente algo que nos diferencia un poco de otras disciplinas es la falta de un colegio sí, pues que nos ayude a exacto. gremiarnos, ¿verdad? Que nos ayude Ujú. a gremiarnos, que es justamente eso que vos estás diciendo. Sin embargo, creo que siempre podemos desarrollar desde los mismos profesionales algunas estrategias para podernos agremiar un poco. Esto que Silvia y yo estamos tratando de hacer desde la voz activa es parte de eso. Claro. Y Es, bueno, perdón. sí, 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 no, decía Alejandra, claro. No, digamos, vamos a ver, aún que tengamos estas iniciativas que son para mí todas buenas, porque así como están ustedes trabajando, hay otros grupos, y creo que lo sabemos, hay otros grupos que están por aquí, otros que están por allá, un grupo que se reúne cada cierto tiempo en un café a conversar, mira, tengo este libro nuevo, de corrección, estoy súper actualizado, que eso también me parece sumamente importante. No todos nosotros como profesionales, digamos, tenemos esa idea, yo porque la he ido aprendiendo poco a poco y a veces estoy totalmente detrás, como decimos, ¿verdad? Detrás del palo, no sé ni siquiera algunas cosas, pero es en ese contacto con otros colegas que me dicen, no, es que ya salió esto, es que hay un libro de esto, pero a nosotros no nos preparan para eso, a nosotros no nos preparan para estar en esa constante actualización, yo creo que eso lo aprendemos de camino. Y no es como justificarlo, porque como profesionales deberíamos buscar esa actualización. Sin embargo, al tener ese ente, llámese como se llame, que nos dé tal vez una guía, ¿verdad? A los que, no sé, no todo el mundo tiene la misma iniciativa. No todo el mundo va a pensar, ay, sí, me toca ir a buscar o voy a aprovechar tal curso que me da tal asociación para rectificarme como corrector. Ay, tal curso en lenguaje de género, tal curso en X tema, digamos, ¿verdad? No sé, y cada trabajo también a veces va estipulando conocimientos distintos. Hay empresas, hay marcas, hay líneas, hay lugares donde uno entra a trabajar y tienen una forma de hablar, una forma de escribir, una forma de comunicarse con la gente, etcétera. Entonces eso también se va aprendiendo de camino, era lo que quería añadir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Pero bueno, pues, bien. Ahora nos gustaría tal vez que nos contes un poco sobre tu relación con la literatura y cómo llegaste a ella. Sí, yo, de hecho es como interesante porque la parte en la que yo me especialicé cuando llegamos al final de la carrera es en lingüística. O sea, yo saqué la maestría en lingüística. Y la gente es como, ¿por qué en lingüística si usted también la literatura y toda esta historia, ¿verdad? A mí me encanta, o sea, me encanta la parte de esta especialización, a mí me encanta oír a la gente y oírla y entonces que no se malinterprete eso de que uno está como, ay, ¿qué está diciendo? ¿Lo está diciendo bien? ¿Lo está diciendo mal? Pero es parte de mí, digamos, escuchar a la gente, ver cómo dice las cosas y todo eso, de ahí que mi preferencia fuera la lingüística. Sin embargo, en la literatura, yo, como muchas otras personas que uno dice, empecé a escribir desde que estaba en el colegio, es la típica, la típica frasecilla, de que estaba en el cole escribía. Y digamos, desde que yo estaba en el colegio, mi materia preferida era español. Y entonces yo recuerdo que teníamos como una cosa que se llamaba como desarrollo de talentos, una cosa así, eran como unas horas extra en las que uno se quedaba en el cole y había fotografía, danza, no sé qué, digamos, el cole era público, pero tenía esto como, ¿verdad? De quedarnos a hacer un poquito más en áreas que no son siempre la materia, ¿verdad? No había de poesía, no había de poesía, pero por ejemplo había teatro y había fotografía y toda esta historia. Entonces yo me quedaba y me apuntaba en los que sentía, ¿verdad? Como que más o menos iba como por mi línea. Y a partir de ahí empecé como a desarrollar un proceso de escritura un poquito más amplio que simplemente escribir para las cosas del cole, ¿verdad? Entonces andaba siempre una libretilla y ahí empecé a escribir, a escribir, a escribir. Luego, durante unos años, conocí un grupo como lo que se conoce ahora tipo taller literario, ¿verdad? Pero este era más como gente de todo lado, ni siquiera era como donde yo vivía, estaban como en el lugar, porque yo me movilizaba al colegio. Entonces, en el lugar donde estaba el colegio, que era en Grecia, yo me quedaba en Grecia en la biblioteca y había un grupito de gente, con gente adulta y gente menor de edad, que nos reuníamos a compartir lo que escribíamos. El taller se llamaba Carbunco, como el bichito que que tiene luz. Entonces, recuerdo que aprendíamos a ver como de nuevo figuras literarias, procesos de construcción, ejercicios creativos. Entonces ahí empecé
como a meterme en esa parte. Y luego recuerdo que estando en la U, trabajando en aquel primer espacio que les conté que era de la U, donde se hacían los módulos de matrícula, cuando empezó a hacer la matrícula electrónica, descubrí una radio por internet, que solo funcionaba por internet. Y en la radio había un programa que se llamaba Palabra Cero, así se llamaba el programa. Y entonces era quien lo dirigía, ¿verdad? Llevaba poetas y llevaba gente que leía. Entonces yo empecé a escuchar en la radio y todo, y tenía un chat, cuando eso empezaban a salir las salas de chat en los radios en línea, y yo me sumé y me inscribí en el chat y empezaba a compartir con la gente. Entonces luego de tanto compartir y de ir conociendo, digamos, de una manera digital, porque ni siquiera nos veíamos, conociendo un poco a la gente, ya muy similar ahora, como que uno conoce a una persona y cuando se da cuenta están hablando por el Messenger o luego estamos hablando y, ay, sí, pasamos el número de WhatsApp y pasamos el número de WhatsApp y ya empieza como esa misma dinámica, pero hace unos años, ¿verdad? Cuando no había WhatsApp ni nada de esto. Entonces, yo empiezo a relacionarme más con la persona que dirige este programa, que se llama César Angulo. César es un poeta, es un gestor cultural, es un emprendedor. Entonces, en un momento de la vida, César me invita a ir al programa, a leer lo que yo escribía, porque entonces él empieza a leerme las cosas que yo escribía, yo se las empiezo a pasar y todo, y me dice, venga un día y lee sus textos, la presentamos, y ahí fue como, la presentamos como la poeta Alejandra Valverde, porque mi parte, digamos, en escritura es principalmente la poesía. Entonces, recuerdo que la radio estaba en una casa, en la casa del dueño, que no era César, sino otra persona, y estaba en La Uruca. Y me fui a La Uruca en el programa. Y ese día estuve ahí, leímos, compartimos con otra gente que también fue. Y a partir de ahí comienza un trabajo, digamos, en la parte de poesía, de conocer más el espacio. Porque si ya yo viajaba a San José a estudiar, comencé a conocer los espacios en los que estaba la poesía y en donde estaban los poetas, digamos, la gente pues como que iba caminando más en esa área. Y eso, pues lo que hace es empezar a abrirme espacios donde ir trabajando, gente a la que mostrarle el trabajo, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con los espacios de los talleres y todo esto. Yo no asisto, digamos, como a talleres, pero sí me parece importante tener personas que nos lean y que nos hagan esas críticas, observaciones que son súper buenas. O sea, no podemos saberlo todo y hay gente que va a tener siempre más experiencia. Y entonces empiezo a visitar estos espacios, a conocer lugares donde se lee, actividades literarias, y empiezo, pero de una manera a meterme que ahora, digamos, es en eso en lo que estoy y cada vez que hay algo y me invitan, voy, a todo lado me meto, participo en concursos y ahí voy, y he ido, digamos, bueno, había participado en unos concursos cuando todavía era joven según la ley, porque tienen que ser hasta los 35 somos jóvenes, ya no lo soy. Bueno, sí, ya casi termino de serlo, digo, pero en ese momento todavía pertenecía al sector joven y hubo un concurso de poesía joven costarricense. Me inscribo y me meto y lo gané junto con otras personas. Entonces nos hicieron un libro y ese libro también abrió un montón de caminitos más, digamos, porque ya éramos una selección de poetas menores de 30 en ese momento, menores de 30, y tenemos un libro, ¿verdad? Estamos ahí como reunidos todos en el libro. Y así fui participando. Sea como sea, estos espacios también, y si uno gana algo, le hace creer que va bien y que siempre se puede mejorar, pero al ganar algo uno dice, pucha, lo hice bien, lo gané. Entonces eso también invita, ¿verdad? A que uno mejore, a que avance. Y bueno, así es como estoy, así es como llego. Y con César logré publicar un primer libro que para muchos desde la crítica, desde la academia, no es un libro, porque un libro es aquello que tiene lomo, pero para mí es un libro, digamos, finalmente es una publicación con mis textos. Y César, este muchacho que les conté que conocí en la radio, tenía relación con un escritor de El Salvador que se llama Otoniel Guevara. Otoniel tiene una editorial que se llama La Chifurnia. Entonces César dice, tengo un proyecto, voy a reunir a 5 personas inéditas, vamos a trabajar los textos y nos mandamos, hacemos una coleccioncita. Y entonces yo fui dentro de esas 5, de ahí es donde sale el único por el momento y el primer libro que tengo con La Chifurnia. Y después de ahí, de conocer gente, logré que me han invitado a salir. Nunca había salido del país y la primera vez que salí fue por la poesía. Entonces he ido a Honduras y he ido a Guatemala representando al país con la parte de poesía.
Interesantes estas experiencias, de verdad pienso Sí, que se abren como esa perspectiva de lo que puede hacer alguien que se gradúa de filología. sí. Y también nos gustaría en esa misma línea que nos contes un poquito de cómo ha sido tu participación en procesos comunitarios desde tu emprendimiento y en la parte de política local. Sí, es que mi mamá dice que yo no me quedo quedita, que ella no entiende cómo hace, pero es que de verdad yo siento, vamos a ver, las herramientas que tenemos profesionalmente, y se los decía antes, para mí dan, para mí, ¿verdad? Que no quiero que suene como, ay, esta que cree que lo tiene todo resuelto. No, pero yo sí siento que a veces no les vemos como esa funcionalidad en un montón de espacios. Es que de verdad podemos estar en un montón de espacios. A veces es ingeniársela. Y si da resultado, pues muy bien, o sea, nos quedamos ahí. Yo siento que está en nosotros como profesionales determinar, o sea, dónde es que me puedo meter, y de ahí que para mí es importante que probemos enviando currículos, enviando experiencias a este lugar. Es que aquí parece que yo no tengo cabida. No importa, mande, porque con nada ahí le abren un espacio y más bien uno es quien desarrolla nuestra profesión en un área que tal vez no estaba pensada. Creo que eso nos corresponde también a nosotros. Pero bueno, en la parte del trabajo comunitario y todo, me gusta mucho mi pueblo, digamos, yo me encanta donde vivo y soy como muy aferrada a la tierra, de ahí que nunca viviera afuera, o sea, siempre viajé porque yo tenía que volver a Sachí. Y entonces el trabajo comunitario también es algo que me ha interesado mucho. Teníamos un grupito que éramos como 3 personas, pero hacíamos actividades culturales que fueran eh, rentables, que no significaran un costo económico para nosotros. Hay, por ejemplo, instituciones del gobierno que tienen proyectos y programas que solo necesitan una comunidad que los acoja. Entonces, empezar a investigar sobre estos espacios y era como, hay cine, el centro de cine tiene películas para proyectar en las comunidades. ¿Qué ocupan? Un proyector, nada más, y un lugar donde proyectar. Entonces nos pedimos los permisos en el parque para usar el parque, íbamos a la MUNI, pedíamos el permiso, poníamos una manta blanca y teníamos un proyector, porque no me acuerdo ni cómo lo habíamos conseguido, teníamos un proyector y proyectábamos cine extranjero, independiente, nacional, o sea, cine que dirían, digamos, de muy buena calidad, que había estado en concursos, etcétera, y era el centro de cine quien facilitaba ese material para que se proyectara en las comunidades, por ponerles un ejemplo. Entonces, llegó un momento en que trabajábamos, por ejemplo, yendo a las comunidades y llevábamos gente artista, como haciendo lo que no sé si ustedes recuerdan o conocen, lo que llaman las peñas culturales, que son como espacios donde alguien toca guitarra, alguien canta, el otro danza, por allá hacen pintura y alguien por aquí dibuja. Es como muestras artísticas por todos lados simultáneas, y entonces nos íbamos para una comunidad alejadísima de donde yo vivo y llevábamos a gente que tocara, aunque fuera una persona, pero era como llevar la parte artística a la gente que no la tenía. Y todo nacía porque yo decía, porque yo siempre que tengo que tener estos espacios, tengo que ir a San José. Porque yo no puedo tener aquí un recital, porque yo no puedo tener aquí música, porque yo no puedo tener aquí cine. Entonces, bueno, no lo puedo tener, bueno, hagamos un grupo y lo traemos, porque yo no puedo ir siempre y la gente no puede ir siempre. Si se lo traemos, de ahí, digamos, también como que pensáramos en esa democratización del arte, que no esté concentrada, ¿verdad?, en el mismo lado. Por ahí más o menos empieza la labor. Y al trabajar en la comunidad, luego yo me doy cuenta que existen unos grupos que son de las municipalidades que son para gente joven, que es el Comité de la Persona Joven. Yo me doy cuenta que existe y yo dije, hay plata del gobierno para usar en proyectos jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? Estar ahí y proponer los proyectos. Entonces me meto al Comité de la Persona Joven y empiezo a trabajar, y ahí empiezo a conocer un poco más de política, que sí, es el mismo sentimiento al inicio, que la gente, que todos los políticos son malos, que todo el mundo es un corrupto, que para ser político hay que mentir, y todas esas, ¿verdad?, ideas ya como plantadas. Pero bueno, empiezo a trabajar con eso y yo decía, hay que cambiar esta mentalidad, hay que cambiar esta mentalidad. Ahí es donde primero me acerco como con la parte política, conozco como un poco el funcionamiento de la municipalidad, empiezo a conocer cómo se hacen los presupuestos, porque me tocaba, en el comité me tocaba. Y hace un tiempo, hace como 2 años más o menos, con otras personas, amigos, ya un grupo más grande, nos metimos a la idea de hacer un partido. Hicimos un partido político cantonal para las elecciones pasadas, y así, bueno, llegamos a la alcaldía, ganamos la alcaldía, ganamos 2 regidurías, entre esas yo. O sea, ahora antes yo iba a pedir el permiso a la MUNI, ahora soy la que da los permisos. Entonces yo también dije, yo recuerdo una vez uno de los regidores, estando más joven, cuando
un regidor me dijo, es que ustedes solo piensan en hacer actividades recreativas y cultura y eso no. Y yo dije, cuando yo sea más grande y si puedo estar ahí, no quiero ser ese regidor, digamos, yo no quiero ser de las que le diga a la gente que no tiene posibilidad de hacer proyectos en el área que sea. Y parte de ahí fue como el impulso, ¿verdad?, para meternos en lo político. Y la profesión está en todo lado, porque sea como sea, digamos, nosotros cuando yo estuve en la parte del comité de la persona joven, recuerdo que habíamos montado un taller como de, o sea, era como un taller de cómo redactar proyectos. Entonces les enseñábamos a algunos jóvenes cómo redactar proyectos y era, digamos, con base en el conocimiento que yo era la que daba el taller, en el conocimiento que había adquirido a lo largo de la profesión como simple estudiante y también específico en la carrera, cómo hacer proyectos o enseñarle a los chiquillos cómo hacer y la investigación o cómo hacer un trabajo de investigación, digamos, del cole, que no sea solo copiar y pegar, que es como uno está acostumbrado a ver los trabajos. A veces pasa con los adultos también, pero bueno, en el caso de los jóvenes, enseñarles como un proceso de investigación más grande, un proceso de investigación mayor. Y luego, digamos, también intentamos abrir un espacio como de escritura, ¿verdad? Aquí, no se dio mucho, había gente interesada, pero no se acercó mucha gente, entonces luego nos fuimos a Grecia con otros compañeros y ahí tenemos un grupito, no taller, no es tanto como un taller, es un espacio donde nos sentamos a conversar, a compartir lo que escribimos, a veces solo hablar, pero es un espacio como de creatividad. Y en la parte, no sé, comunitaria, ayudarles a las personas a presentar una carta, cómo redactar algún documento que necesitan en la comunidad para que lleven algo a la MUNI, no solo a la MUNI, que lleven un documento al ICE, que lleven un documento a la caja, que necesitan presentar algo al banco y la gente no sabe. Entonces yo siento que ahí es donde mi profesión, a nivel personal, ha estado presente en el trabajo en la comunidad, porque aunque parezca mínimo, es por donde empieza todo. Finalmente, si uno tiene una idea, un proyecto, tiene que concretarlo a nivel de escrito, presentándolo a ciertas personas, en reuniones. Y eso es lo que la gente comúnmente o no sabe hacerlo, o le da cosa, o siente que no puede. Y ahí es donde yo he visto como reflejado mi formación, colaborando en la comunidad y ahora di en un puesto que no sé, que me permite leer toda la parte legal, bueno, sí, las leyes, los proyectos, decidir por el cantón desde una parte que tiene número uno, ¿verdad? El lenguaje, venir a escuchar a la gente, las solicitudes de la gente, decirles, esto tienen que ponerlo en un proyecto, esto tiene que ponerlo escrito, y no solo decirles, es también decir, bueno, hagámoslo. Y todo el conocimiento que puedo tener desde mi formación como profesional sale ahí, o sea, al final ahí se queda, se está quedando en la comunidad y bueno, para mí es súper enriquecedor, de verdad que es como sentir, no solo estoy corrigiendo textos, también estoy colaborando a que otras personas puedan desarrollar ideas y crecer en la comunidad. Estoy ayudando a la comunidad. Gracias, de verdad, nos parece tan interesante esta experiencia que has tenido y cómo podemos ver, ¿verdad?, cómo lo que aprendemos en la carrera y lo que hace nuestra profesión se puede traducir a un trabajo con gente, con la comunidad y a, bueno, hacer cambios en el espacio, como has hecho con el tema de las políticas públicas, cultura, ¿verdad?, en el área en la que estás trabajando. Ujú, ujú. Bueno, te agradecemos también por el tiempo para poder hacer esta entrevista y de verdad esperamos, bueno, que sigan esos proyectos con la municipalidad y con todo, porque son muy interesantes y estás haciendo una diferencia muy, muy grande. Sí, Sí, es, muchísimas gracias perdón, Alejandro por compartir tu experiencia, de verdad creemos que es súper enriquecedora y que va a ayudar muchísimo a otras personas que andan por ese mismo camino. claro, en ningún momento, digamos, como pretender que la línea de trabajo que he adoptado, porque como les digo, es una estrategia, es simplemente de probar y decir, muchas veces dije aquí no, pero otras me han funcionado. Y yo creo que ese es también como el reto que tenemos nosotros como profesionales. En general, cualquier profesional es encontrar en su área todos esos espacios donde tal vez no se ha hecho mucho y es ahí donde está, ¿verdad? Donde la parte más rica. Y es cierto, la remuneración, el pago por nuestro trabajo es fundamental, es otro tema también, cuánto nos pagan, cómo nos pagan, que todavía todo eso falta como normar, reglamentar para que sea más efectivo, creo yo. Sin embargo, no es regalar nuestro trabajo. Finalmente, si nosotros conversamos y llegamos a acuerdos, podemos recibir una paga por eso. Finalmente somos profesionales y necesitamos también sobrevivir. Pero hay muchos espacios y a mí, digamos, me
me encanta haberlo hecho y compartido con ustedes porque también siento que si alguien escucha y dice, mira, en esta parte, ¿verdad? No había pensado. Igual estar en constante búsqueda de dónde podemos ir a ejercer, no solo tal vez revisando o dando clases o así, ¿verdad? Hay muchos, muchos espacios para hacerlo. Y gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias, Ale. Un A abrazo y hasta ustedes, luego. igualmente, chao.